El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó: no solo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Entonces Jesús les dijo: el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos millones. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer y a sus hijos y todas sus posesiones para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba mientras le decía: págame lo que me debes. El compañero se arrodilló y le rogaba: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contarle al rey lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tus compañeros, como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, encolerizado, le entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes si cada cual no perdona de corazón a sus hermanos. Cuando Jesús terminó de hablar, salió de Galilea y fue a la región de Judea, que queda al otro lado del Jordán. Palabra del Señor. Queridos hermanos en nuestro Señor Jesucristo, el Evangelio que escuchamos ayer tiene una íntima conexión con el Evangelio que hemos escuchado el día de hoy. Si se acuerdan, ayer se nos presentaba el caso en el que Jesús dice: si tu hermano comete un pecado contra ti, amonéstalo a solas, sé discreto. Eso es una ofensa personal y creo que se puede entender. Dicen que hablando se entiende la gente. Jesús nos hablaba de eso. Sin embargo, nos decía ayer que a veces hay casos en los que peligra la relación incluso de la familia o de la comunidad, y entonces la comunidad debe de enterarse de esto y todos deben de intentar salvar a esa persona que ha ofendido. La doctrina que nos habla el apóstol San Pablo nos dice que el cuerpo concentra todas sus fuerzas cuando un órgano está sufriendo. Por ejemplo, si usted se lastima un dedo del pie, pues la espalda nos ayuda a bajar la mano, a curarnos, a aliviarnos el dolor. Bueno, pues así también, como un solo cuerpo, cuando hay alguien que está mal, que ha ofendido, creo que todos deben de intentar rescatar a esa persona y a ese matrimonio, a esa comunidad. Pero también dice Jesús en el Evangelio de ayer, decía
que si eso está envenenando la comunidad, si no se le quiere hacer caso ni a la comunidad ni a la persona, ni no hay ningún interés de mejorar las cosas, dice es mejor guardar cierta distancia. Es mejor alejarte y darle un trato como una persona, pero que no forma parte de tu comunidad, de tu familia, etcétera, todo salvaguardando la integridad. El día de hoy, el apóstol San Pedro habla y entiende que está hablando de que estamos llamados al perdón. Y entonces acude a Jesús y pregunta, ¿hasta cuántas veces debo de perdonar a mi hermano, a mi semejante, al que me ha ofendido? ¿Hasta 7 veces? Pedro creo que está utilizando un recurso muy común en aquel tiempo, porque el número 7 significa plenitud, significa siempre. En la Biblia y en la liturgia primera de la Iglesia tenemos muchos, pero muchos ejemplos que nos hablan acerca del número 7, que significa plenitud. Por ejemplo, son 7 los sacramentos de la Iglesia, son 7 los dones que tenemos, son 7 los dones del Espíritu Santo, son 7 las ventanas por las que el ser humano conoce al mundo exterior. Son 2 oídos, 2 ojos, 4, 2 fosas nasales y la boca. Son 7 los colores del arco iris. Hay muchos, pero muchos ejemplos donde sale el número 7 significando plenitud. Por eso, Pedro, de alguna manera, siente que estamos llamados a perdonar siempre. Pero Jesús responde de una manera que ya conocemos. No solo te digo que hay que perdonar 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Queridos hermanos, no saque su calculadora ni haga la multiplicación. Jesús no está hablando de matemáticas, sino que está utilizando algunas metáforas. Esa metáfora que significa de perdonar siempre, o de perdonar hasta 70 veces 7, se ilumina con la parábola que hemos escuchado el día de hoy, que Dios nos perdona siempre. Un Señor nos perdonó nuestros pecados, nuestras faltas. También nosotros debemos aprender a perdonar a los que nos han ofendido. ¿Pero qué significa 70 veces 7? Pues significa lo que dice Jesús, lo mismo hará mi Padre si ustedes no perdonan siempre, 7, 70 veces 7, y de todo corazón. Perdonar siempre y de todo corazón. Eso es lo que significa 70 veces 7. Perdonar siempre y de todo corazón. Y estamos llamados a perdonar, estamos llamados también, pues, aunque uno no sea digno a veces del perdón, Dios nos perdona siempre y de todo corazón, y las personas deben de ser un reflejo del amor de Dios. Estamos llamados a ser un reflejo del amor de Dios, y también estamos llamados nosotros a perdonar, y también pues a ser perdonados. También somos dignos por el amor de Dios y por la fe que profesamos, también a ser perdonados. Creo que fue San Agustín el que decía que también nosotros los sacerdotes, poniéndose él en el ejemplo, también los obispos, también cometen faltas, también son merecedores del perdón. Dice, los pecados que he cometido como obispo o como sacerdote, yo espero que Dios me los perdone también como cristiano, porque como cristiano también estoy luchando por seguir los pasos del Señor. Y tenemos toda clase de luchas, todos estamos esforzándonos, y creo que es inevitable que a veces uno ofende también. Yo por eso, mis queridos hermanos,
Sé que a lo largo de mi vida, por las debilidades personales que tengo, también pues he cometido faltas, he lastimado a veces a miembros de mi propia familia o de la comunidad en la que yo he servido. Y entonces creo que todos estamos llamados a pedir perdón, a pedirle perdón a las personas que hubiéramos ofendido y también nosotros estar abiertos a perdonar las ofensas que alguien nos pudo haber hecho. Yo ahorita aprovecho esta liturgia, esta Santa Misa, pues para pedirle perdón a las personas que estén o se sientan lastimadas y quiero decirles eso, que intentando luchar en ese camino del reino de Dios, pues que nos perdonen nuestros pecados. Estamos llamados a pedir ese perdón y estamos llamados también a ofrecerlo. Y miren, mis hermanos, el tema del perdón no debe de ser confundido con olvidarlo, porque muchas veces las personas dicen, pues ya olvídalo, pero quiero que sepan que no estamos llamados a olvidar, sino a perdonar. Olvidar a veces hasta es una enfermedad, creo que le llaman Alzheimer, cuando no nos acordamos de lo que nos pasa o de lo que acabamos de hacer y decimos, ¿qué pasa? ¿Qué estaba haciendo? Bueno, pues a veces es momentáneo, es un pequeño lapsus, pero esforzarnos por olvidar, mis queridos hermanos, no se trata de olvidar, sino de perdonar. Siempre habrán motivos para recordar las ofensas que nos han hecho. Por ejemplo, esa muchachita que fue violada y que tuvo un hijo, pues jamás lo va a olvidar. ¿Cómo lo va a olvidar? Si tiene a su niño y va a crecer, no lo va a olvidar, pero debe de aprender a perdonar. Yo tengo unos amigos que una de las muchachitas, cuando venía para acá, para Estados Unidos, la violó el coyote, la persona que les ayuda a pegar el brinco, y entonces tuvo su niño y todo, y supo perdonar, siempre que vea al muchachito o ya persona mayor, pues va a recordar eso, pero no va a guardar rencor en su corazón. Al contrario, eso le sirvió para motivar y educar a su hijo. Es más, hasta de broma le decían el coyotito, y ya cuando estaba creciendo le decían, a ver, aúlla, y creo que la señora educó bien a su hijo, enseñándole a respetar a las mujeres, a respetar a su prójimo y a vivir según la fe. Estamos llamados a perdonar, no a olvidar. Y muchas veces nos esforzamos por querer olvidar. Incluso hay canciones que a mí me gustan mucho y las canto, pero sirven de emergencia cuando estamos viviendo momentos muy duros, ¿no? Como esa canción que dice, ayer ya pasó, quizá mañana no vendrá, etcétera. Eso ayuda como para un retiro, para una persona que está esforzándose, pero debemos aprender a perdonar, hacer algo más hermoso con lo que ahí donde hubo una ofensa es cuando tenemos la oportunidad de parecernos un poquito a Dios. Y mi querido hermano, jamás usted podrá ser más ofendido que lo que ha sido Dios, que lo que ha sido el Señor. Y sin embargo, es ahí donde se nota la fuerza salvadora de Dios. Y entonces, ¿de qué se trata? ¿Por qué hay que perdonar siempre y de todo corazón? ¿Saben, mis queridos hermanos? Porque no debemos de convertirnos en un saco de basura. Siempre habrá, todas las personas tienen luces y tienen sombras, tienen pequeñeces, pero no podemos ir viviendo con rencor, con mal pensamiento, a veces hasta con malos sentimientos, deseo de venganza, queriendo decir, a veces le voy a dar una sopa de su propio chocolate, nos convertiríamos en un saco de basura. Y yo quiero decirle, mi querido hermano, que usted es un reflejo del amor de Dios, es una luz en el sendero de las personas
Y cuando usted pueda darle perdón y perdonar a las personas que lo han ofendido, estará siendo un reflejo del amor de Dios. Y de usted depende, de usted depende. Si usted quiere que su corazón se convierta en una bodega de basura, de rencor, de ofensas, que las hay, pero eso usted lo va a decidir. Si usted quiere que todo sea su corazón sea una cajita de cristal en donde usted guarda los dones que Dios le ha ido dando, incluso las ofensas que le han hecho, se convierten, mis queridos hermanos, en una oportunidad de ser un reflejo del amor de Dios. La otra semana les hablaba de la historia de Marina, aquella ostra que fue lastimada en su corazón y que ella puso su amor, puso su cariño, lo mejor de ella, y surgió una gran perla, una perla maravillosa. Ese es el tesoro al que estamos llamados a encontrar y al que estamos llamados a invertirle todo lo que tenemos. Así pues, mi querido hermano, perdone no solo 7 veces, sino hasta 70 veces 7, para que usted no se convierta en un saco de resentimientos, de rencores y a veces hasta con malos deseos, sino que reconcíliese con su conciencia, con Dios, con sus hermanos, y entonces usted sentirá el gozo del reino de Dios. Amén. Vamos a ofrecer nuestras oraciones por todas las personas que se han encomendado a nosotros, a nuestras oraciones, a las personas que más lo necesiten. Roguemos al Señor. Roguemos por las intenciones del Papa León XIV para que el Señor le haga fructificar abundantemente en toda la Iglesia. Roguemos al Señor. Por las personas a las que hemos ofendido o que nos han ofendido, para que el perdón sea siempre la alegría y un reflejo del amor de Dios, roguemos al Señor. Por quienes se han encomendado a nuestras oraciones, hoy especialmente por el eterno descanso de Berta Barajas, roguemos al Señor. Por todos y cada uno de nosotros, para que el Señor nos bendiga y nos fortalezca con su santo amor. Amén.